Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi rey, mi reina? Espero que te encuentres bien, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ayúdame, Géminis, para llegar a los 400,000 suscriptores. Ya no falta poco, ya falta creo como 42,000 nada más para llegar a lo que es a los 400,000 suscriptores. Muy bien, Géminis. Dicho esto, vamos a llamar a toda la buena energía, que Papá Dios, que el universo, que tus ángeles, tus arcángeles, cariño, me hagan ver lo que es la claridad en tu lectura. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Empezamos, cariño. Muy bien, Géminis. Muy bien, cariño. Una de las imágenes que yo he visto, en primer lugar, es como si tú estuvieras en un ambiente, no es una gran ciudad, como si fuera un campo, cariño, o yo que sé, una hacienda, una granja, pero solamente estaba tu propiedad o tu casa, porque en tu entorno no había nada, Géminis, nada. Pero todo ese entorno, Géminis, hay vegetación, hay plantas, cariño, hay vida, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, para poder salir lo que es adelante o para estar de repente en el lugar donde tú estás actualmente, has tenido que aislarte o simplemente has tenido que dejar pasar a muchas energías, cariño. Personas que a lo mejor de repente han sido muy importantes en tu vida, pero que lamentablemente, cariño, no pensaban igual que tú o simplemente, corazón, su rumbo cambió lo que es otro destino. A veces, Géminis, te preguntas si has hecho lo correcto. A veces te preguntas si esto es todo lo que te tocó vivir, o si a lo mejor de repente has actuado bien o has actuado mal. Nunca te arrepientas, cariño, de los pasos que tú das. Nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque es aprendizaje de vida. Es cierto que te entra como una nostalgia, quizás recuerdas al primer amor, quizás recuerdas, yo que sé, a tu familia, momentos muy importantes con los tuyos, un evento en especial que te hubiera gustado de repente entregar más de lo que tú has entregado en ese momento, pero sin embargo, cariño, las cosas se dan como se dan. Pero a veces te preguntas si tendrás lo que es una oportunidad de poder encontrarte con ellos, de poder hablar, de poder darte lo que es un abrazo con ellos. No todo tiene que ser pareja. Quizá de repente para algunos de vosotros es familia, para algunos de vosotros es una persona especial. Por eso vuelvo a decir, no todo tiene que ser pareja. Para un grupo de repente sí, es una persona muy especial para ti, que te hubiera encantado vivir algo más, pero que lamentablemente, cariño, las cosas no salieron como pensabas. Quizás porque tú tienes una forma de ver la vida muy diferente y ellos también. O porque simplemente, cariño, te complicaban la vida. También puede ser. Siento, Géminis, que hay un grupo de ustedes que posiblemente intenta ser comprendido, entendido. O de repente quieres lograr una situación. Pero hay una frase muy importante que dice: nadie es profeta en su propia tierra, cariño. Entonces, nadie, la mayoría, no es reconocido o no triunfa lo que es en su propia tierra, cariño. Si existe un grupo, perfecto, perfecto. A lo mejor de repente triunfas en los negocios, triunfa lo que es en tu vida, pero no hay reconocimiento.
No hay reconocimiento quizás de tu entorno, de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. Pero sin embargo, otras personas que están fuera sí te valoran, sí reconocen de que tú estás haciendo algo fantástico, algo maravilloso. Entonces, en algún momento tú, Géminis, optas de repente o piensas en pasar página. Como que dices, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo con una persona que no reconoce que todo lo que yo he hecho ha sido por ellos? ¿Para qué? ¿Para qué estoy perdiendo tiempo con personas que a lo mejor, por más que yo me sacrifique, nunca me dicen gracias? Nunca me dicen, oye, estás haciendo una obra, estás haciendo bien, me estás apoyando. Tú necesitas escuchar esto, Géminis. Pero lamentablemente por parte de ellos no. No le nace quizás, o como lo ven tan seguro, tan segura que tú estás ahí, pues simplemente, cariño, pues no quieren hablar. Es tan fácil, es tan simple que un día esa persona que tú quieres reconocimiento que te diga, gracias, Géminis, gracias por apoyarme, gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Es tan fácil, pero no lo hacen. No lo hacen, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú quieres prácticamente pasar página o buscar otra oportunidad. Si tú de repente, Géminis, lo hicieras, tenlo por seguro que ahí vas a encontrar la estabilidad, la seguridad o el reconocimiento que tú estás buscando. Si tú lo hicieras, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, no tengo nada que perder, mejor me voy, mejor busco otros reconocimientos, otras aventuras, otros negocios en otro lado, en otros lares, mi querido Géminis. Siento esto. Y si tú lo haces, cariño, tenlo por seguro que ahí vas a encontrar reconocimiento. Tenlo por seguro, Géminis. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, cariño. Te vuelvo a decir, nadie es profeta en su propia tierra. Y esto te pasa a ti, esto me pasa a mí también, cariño. ¿Vale? Entonces, por más que quizá de repente un grupo de ustedes me quiera, me aprecie, no digo todos porque no puedo agradar a todo el mundo, igual me pasa en mi pueblo. Yo vengo de un pueblo muy pequeño. Hay un grupo que simplemente pues no me quiere, pero hay otro grupo que sí. Y yo lo sé, pero yo callo. Yo callo, cariño. Pero bueno, por esto tampoco tu vida se tiene por qué estancar, Géminis. Tú tienes que continuar con tu vida y tú tienes que seguir disfrutando de los regalos, de los placeres de la vida. Porque, cariño, la vida es un regalo. Entonces, aprovéchalo. Pero es verdad que a veces piensas, meditas, reflexionas. Esto nos pasa a todos. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con él o con ella? ¿Qué estoy haciendo por mi vida? ¿Por qué no hay reconocimiento? ¿Por qué hago el papel? Ya sabes de qué. Pero no es así, cariño. No es así. Tú estás haciendo lo que te dicta tu corazón. Tú estás haciendo bien. Siéntete orgulloso y orgullosa, como me dijo un amigo catalán aquí en Barcelona, en España. Nunca te arrepientas, Richard, de haber amado, de haber entregado tus sentimientos de una forma real, porque eso es lo más bonito, lo más puro, me dijo este amigo. Se llama Josep, ¿vale? Es lo más bonito, lo más puro. Ellos tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque llevan en su corazón prácticamente inseguridades, miedo, porque son personas que no saben amar, que no saben apreciar. Y esto es así, cariño. ¿Ves cómo yo aprendí de alguien? Nosotros estamos aquí para aprender, para evolucionar. De todos aprendemos. Quizás tú aprendes algo de mí, yo aprendo algo de ti, Géminis. Entonces, nunca te arrepientas, cariño, de los pasos que tú has dado, de la persona que tú conociste, de haber de repente entregado tu confianza a un amigo o una amiga, de haber ayudado quizás a alguien económicamente. Todo se recompensa, cariño. Todo. Cuando tú obras con bondad, Papá Dios ve todo esto, cariño, y te lo multiplica. Te lo multiplica, Géminis. Y eso yo lo tengo comprobado. Comprobado. Yo no soy rico, yo no soy millonario, cariño. Tengo que hacer constantemente videos para vivir, para tener lo que es un estilo de vida, mi querido Géminis. Pero yo hice una promesa a Dios. Y con todo el respeto del mundo,
porque yo respeto todas las religiones, todas las congregaciones, yo respeto. Pero la promesa que yo dije, en vez de entregar mi diezmo al cura, al pastor, mejor yo, cada vez que vea conveniente, voy a hacer una obra social. Y no digo que tengo un montón de dinero, pero lo hago. Y mi entorno lo sabe que lo hago. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando uno obra bien, el universo te entrega, cariño, cosas buenas. Es así. Si tú no tienes de repente, Richard, pero yo no tengo dinero para obrar, para hacer esto. Hay personas que necesitan quizás un abrazo, un consejo, una ayuda, un vaso de agua. Seguro que hay un platito de comida que te sobra por ahí, cariño, si te sobrara. Si no, no pasa nada. La voluntad está ahí. La voluntad está ahí, cariño. Te cuento una historia que pasó, no sé si tú lo sabes, pero siempre es bueno de vez en cuando dar lo que es una refrescada de memoria, ¿no? Porque a veces el ser humano, cariño, tiene la mente frágil. La mente frágil. Como dijo un presidente que ya no está. Como dijo, la vaca no se acuerda cuando era ternera, cariño. Es así, tenemos la mente frágil. Vale. Mi querido Géminis, antes que sucediera el terremoto, en Yungay se cuenta, mi abuela me contó, porque ella es de Pomabamba, de Ancash, Perú, y el terremoto fue más fuerte en esa zona, ¿vale? Se dice que apareció una mujer con su hijo, pidiendo por favor apoyo, pidiendo por favor que le den un poco de comida, que le den cobijo. Y lamentablemente quizás llegó en el lugar, cariño, porque no podemos condenar a todos, en la cual esa familia pues simplemente le dijo, no tengo para dar a nadie. ¿Vale, cariño? ¿Y qué pasó? Personas que sobrevivieron sabían esta historia o de repente alguien vio esto. Y entonces, cariño, ellos llegaron a la conclusión que en ese momento, porque nunca sabes cómo se va a presentar la energía de Dios, la energía de los ángeles, de los arcángeles, de Jesús, cariño. En este caso, ellos llegaron a la conclusión que era la energía de la Virgen María y de Jesucristo, cariño. Y en otro pueblo también cercano, apareció un anciano pidiendo apoyo. A este pueblo le dieron el apoyo y ese pueblo que estaba cerca, cariño, no pasó nada. Entonces, son historias que a mí se me quedan en la mente y con el pasar del tiempo, cariño, te das cuenta que tiene sentido. Tiene sentido, cariño. Cuando tú obras bien, no es necesario que tengas dinero. Y si tienes dinero, pues perfecto. Pero cuando tú obras bien, cariño, Dios te recompensa. Estoy viendo... Voy a tomar un poco de agua. Estoy viendo aquí, justo se ha parado en mi ventana, un pichoncito, cariño. Una paloma, pichoncito, ¿vale? Que tendrá, yo que sé, cariño, un mes quizás, más no tiene. Es color medio marrón cenizo. Y está parado en mi ventana aquí. Me mira de reojo, voltea, me mira de reojo. Yo siempre hago caso a las energías que te entrega la naturaleza. Yo siento, cariño, que esta lectura es muy espiritual. Siento que aquí está lo que es la presencia del Espíritu Santo, cariño. Siento. Y ahora apareció una paloma grande, lo espantó. Ya está, lo espantó, se fue. Pero yo siento esto, mi querido Géminis. ¿Voy a tomar mi agüita? Vale. Entonces, yo te cuento esto, Géminis. Yo te cuento porque Dios, porque la energía, la Virgen, los ángeles, los arcángeles, están en todos lados, cariño. Están en todos lados. Creas o no creas, todo se respeta. Todo se respeta, cariño. Aquí lo que valoramos, corazón, es tu corazón. Es tu corazón, ¿vale? No, Richard, yo no creo, se respeta. Pero soy una persona buena. Perfecto, cariño. Pues ya está, mi querido Géminis. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta de la muerte. No te asustes. La carta de la muerte, cariño, representa lo que es a un Escorpio, pero también representa al renacimiento.
al cambio, mi querido Géminis. ¿Ves? A una transformación. A una transformación. Siento, Géminis, que para muchos de vosotros va a empezar a pasar una transformación en tu vida. ¿Vale? Y esta transformación, Géminis, yo siento que está relacionado con el rescate. Rescate para ti. Rescate para ti. Hay un cambio bueno. Hay un cambio bueno. Por otra parte, también, mi querido Géminis, posiblemente existe una persona que te desea, que te piensa también. Porque la carta de la muerte también representa la pasión. La pasión. El signo de Escorpio también. Y la pasión. Puede ser también la pasión por la vida, la pasión por tu trabajo, por tu proyecto. Como carta guía, carta consejo. Ponle pasión. Como dicen en mi lindo Perú, cariño, hagas lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien. Ponle pasión a la vida, me dice Géminis. Porque tenemos lo que es la carta de la muerte que representa a Escorpio. A Escorpio. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Capricornio. Otra vez Capricornio. Aries. Cierras con un Tauro. Aparte de Escorpio, ¿vale, cariño? Aparte de Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Iniciales. La letra H. La letra T. La letra L. Géminis. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Dice, armonía del corazón. Escucha. La armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su cuarto chakra. Para alcanzar debe proceder a las liberaciones kármicas. A la meditación y la visualización son preciadas herramientas que le ayudarán a todo lo largo del proceso. Vale. Cuando te dice cariño, debes cortar con lazos kármicos. Situaciones que a lo mejor de repente a ti te cuesta soltar. Situaciones, ¿vale? Puede ser que te cuesta perdonar a una persona. Puede ser que a lo mejor de repente la energía de una persona afecta a tu vida. También puede ser el caso, cariño. Mira, yo te cuento algo muy personal, ni tan personal, ¿vale? Algo normal. Yo antes tenía lo que es un resentimiento con una persona X. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo soñaba a esta persona, ese día, cariño, mi vida prácticamente era un desastre. Sinceramente. Yo qué sé, se me perdía el dinero, llegaba tarde al trabajo, me enfermaba, algo pasaba. Algo pasaba. Pero es que yo ya en la mente, Géminis, ya lo tenía prácticamente fijo el pensar de que si yo sueño a esta persona, mi vida va a ser un desastre. Y al final mi vida era un desastre. Yo estaba ya confirmando, yo estaba ya firmando esto antes que pasara. Pero daba la casualidad que pasaba. ¿Por qué? Porque nosotros también creamos, cariño, creamos nuestra vida, nuestro futuro, nuestro instante, con la mente, cariño. Te sugestionas y eso lo atraes al final. Cuando una persona, por eso, es muy importante, Géminis, que cuando tú te vayas a hacer una consulta, que el tarotista te diga, las cartas no sentencian, la última palabra lo tienes tú. Porque a veces sale algo en las cartas y de repente hay tarotistas o personas donde tú de repente te consultas y no tienen tacto. Y como no tienen tacto, cariño, te lo dicen esto y tú te sugestionas. Y como tú te sugestionas, estás pensando en ello y lo atraes. Lo atraes, cariño. Por eso hay que tener tacto también. Por eso que yo cuando hago una consulta digo, al final la última palabra lo tienen ustedes. Las cartas solamente te guían. Y las cartas, cariño, sienten tu energía y se plasma en las cartas. Se plasma. Muchas veces ha pasado, Géminis,
me pasó aquí en España con un chico catalán que me dijo quiero hacer una consulta. Pero este chico me pidió hacer una consulta solamente por cotillas, ¿vale? Para ver cómo funciona, yo qué sé. Llegó un momento en el cual yo estaba tirando las cartas y al final le dije, es que tú no crees. Se lo dije así, tú no crees, lo digo. Me quedó mirando, se quedó así como impactado, como impresionado. ¿Por qué me dices esto? Porque las cartas no quieren hablar. Y esto pasa cuando tú no crees. Y al final me dijo, sí, Richard, solamente he venido a ver cómo funciona esto. Vale, perfecto, lo digo, pero no te puedo entregar un mensaje porque tú no crees. Y esto, Géminis, es real. Cuando tú no crees en algo, simplemente no abres la puerta de tu vida, de tu corazón. Y esto también, Géminis, pasa con la brujería, con el daño, con la mala energía. Cuando tú no crees, cariño, no te va a llegar. No te va a llegar, cariño. Yo no estoy pensando en brujería. Yo no estoy pensando que si me odian. Yo no estoy pensando que si a lo mejor de repente una persona va a hacer un comentario negativo. Yo me río de todo esto. Y quizás por eso, cariño, pues no me llega. ¿Tú crees que cuántas personas, especialmente la competencia, vamos a ser sinceros, cariño, porque yo veo comentarios por ahí, corazón, ¿tú crees que cuántas personas no querrán, oye, que se vaya para así tener más espacio? Así para que todos sus seguidores vengan conmigo. Yo soy de esa frase que digo, cuando llueve, nos mojamos todos, cariño. Entonces no tiene por qué ver envidia. No tiene por qué ver de repente celos. No tiene por qué ver. Te digo esto como ejemplo, cariño. Si tú estás pensando constantemente, o te dice, corta lazos kármicos. Si tú estás pensando constantemente que te vas a enfermar, al final te vas a enfermar, cariño. Si tú estás con miedo, el miedo es tu peor enemigo. El miedo, cariño, trae estrés, trae enfermedades, trae bloqueos, rupturas, de todo, cariño. No tengas miedo. No tengas miedo. Lo que tenga que pasar va a pasar. Yo soy de esa frase que dice, al mal paso dale prisa. Al mal paso dale prisa, cariño. Así te quitas esa carga. A veces, cuando uno está enfermo, cariño, por eso yo siempre digo, yo pienso que los doctores en Occidente y en Latinoamérica, no todos, pero la mayoría, debería hacer un curso de arte o un curso de meditación, cariño, yo qué sé, o irse al Tíbet, debería irse al Tíbet un mes, ya está, para que entre en conciencia con la naturaleza, con la humanidad. ¿Tú has ido alguna vez a alguna consulta, Géminis? Pocas veces te va a tocar un doctor que tenga tacto. ¿Sabes quiénes tienen tacto? Yo me he dado cuenta, los doctores que ya tienen una trayectoria, los doctores que ya tienen de repente 60 años. 60 años, cariño. De 50 para arriba, vamos a ver, porque se vuelven más humanos. Pero, cariño, te toca un doctor joven o una doctora joven de 30, de 40, de 50, es que ni te escucha. Te receta y se va. Y uno lo que quiere, señores doctores, uno cuando está enfermo, uno cuando tiene un mal, tiene miedo, tienes inseguridades, necesitas que te mimen. Es así, somos como niños. Eso es algo que ellos no entienden. Y se lo digo por mi experiencia. El día de ayer, el lunes, sí, me fui a ver el tema de la nariz. Y yo sigo con un problema, ¿vale? Y se lo expliqué. Parece que me tomara como loco. Como loco. Se lo expliqué. Me dijo, al final tendrás que sacarte otra cita médica. Pero si tú estás ahí, ¿por qué no me dices o no me ayudas? Parece como si fuéramos, yo que sé, una monedita de oro. Me pagas más, te doy más información. No tienen tacto. No tienen tacto, cariño. No tienen tacto, es así. Por eso yo digo, los médicos tendrían que irse a hacer, yo que sé, que se vayan al Tíbet, que estudien algo de arte, que lean un poco, yo que sé, cariño, libros de autoayuda o algo. No tienen tacto. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos tratan? Yo sé que a lo mejor de repente para ellos es muy común ver un cuerpo, es muy común que nos tratan prácticamente como, yo qué sé, cariño, como una carne, ya está. Como una carne, hay que tener tacto.
Tacto, cariño. Y esto causa estrés a las personas que a lo mejor se van al médico y el médico lo dice, a lo mejor de repente tienes algo, ejemplo, ¿vale? Tienes un cáncer, pero hasta que no te sacamos las pruebas, no lo vamos a confirmar. Pues entonces no lo digan. No lo digan. Mira, vamos a hacer una prueba y luego te digo lo que puede ser. Pero tú tranquila, tú tranquilo. Es fácil. Es fácil. Pero no les falta esto. Y esto también pasa, cariño, con otro grupo de personas. Hay personas que no tienen tacto. No tienen tacto. Mira, una experiencia muy personal, cariño. Y lo siento, mi linda gente de Cataluña. Lo siento, yo los quiero, ¿vale? Yo amo Barcelona, los quiero. Una vez tuve un problema de una piedra en el riñón. Es el dolor que, ese dolor no lo deseo a nadie. A nadie, cariño, a nadie. Que la doctora me dijo, ¿no sabías cómo era parir? Pues ahora lo sabes, me dijo. Vale, ahora lo sabes. El punto es que me empezó el dolor. Me entró de golpe el dolor. En ese momento yo pensaba que era una apendicitis o una peritonitis, cariño. Entonces me fui así, que me dolía, que no podía caminar. Vivía lo que es por Plaza Cataluña. El centro de salud estaba lo que es en el Raval. Lo dije al taxista. El taxista me dijo, está muy cerca, no te puedo llevar. Pero estoy mal. No, lo siento, no te puedo llevar. Ningún taxista me quiso llevar. Vale. Luego de ahí, cariño, yo seguí caminando con dolor, cariño. Y faltando, creo yo, que ese 10 minutos para llegar, me desvanecí. No podía más con el dolor. Me tiré en el suelo. Cariño, la gente de aquí, siento decir esto, pasaba prácticamente por mi encima. Nadie me decía, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Te pasa algo? Nadie. Ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos. Nadie. Me sentí prácticamente solo. Me sentí mal. ¿Por qué? Porque sentí que la humanidad no tiene tacto. ¿Sabes quién me ayudó? Y siempre lo voy a decir. Una extranjera. Tuvo que ser una extranjera, una chica italiana, que me vio de lejos y me dijo, ¿estás bien? Le dije, no, lo dije, no estoy bien. Siento que se va a reventar algo. La pobre llamó por teléfono para que venga el médico, para poder llamar. Yo no podía ni hablar. Llamó a la ambulancia y estuvo ahí hasta que yo me subiera a la ambulancia. Tenía tanto dolor, cariño, que me olvidé de pedir hasta su número. Tenía tanto dolor, para que veas. Corazón. A veces cuando estamos en nuestra zona de confort, en la cual todo es perfecto, todo es maravilloso, cariño, no nos fijamos en el dolor de los demás, en los problemas de los demás. Esto pasa mucho, cariño, y pasa mucho en Occidente, pasa mucho aquí en Europa. Y esto me pasó a mí, cariño. Entonces, yo recomiendo, mi querido Géminis, en primer lugar, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran los demás. Hay que ser más humano, hay que tener más tacto. Más tacto. Hay que pensar muy bien lo que hablamos también. Por eso daba el ejemplo de los médicos. Hay que tener más humanidad, cariño. Richard, pero yo soy una persona buena, pero no me gusta confiar en los demás. No me gusta confiar en los demás, ¿vale? Porque me han robado muchas veces. ¿Has tenido mala suerte que te has topado con esa persona? ¿O de repente siempre estás pensando que te van a robar y al final te roban? No todo el mundo es malo, cariño. No todo el mundo es malo, ¿vale? Es como aquí también, a veces tienen un concepto de personas que vienen de África, ¿vale? No digo todos, pero las cosas son así. A veces hay un concepto negativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han hecho una mala fama, ¿vale? Un grupito, no digo todos. Pero yo he trabajado con ellos, inclusive trabajé con una mujer maravillosa, cariño, que es como un ángel. Cada vez que yo recuerdo a esta mujer, es como un ángel, cariñosa, preocupada. Es que de verdad, no he visto mujer tan buena, pero sin embargo, por sus orígenes, lo juzgan. Entonces, nunca hay que juzgar a nadie, cariño. Nunca hay que juzgar a nadie. A veces, corazón,
el diablo puede venir vestido en la persona que tú menos esperas. La persona buena, la persona que está en la iglesia, que se santifica, etcétera, etcétera. Entonces, nunca hay que juzgar a nadie, cariño. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y si un día alguien te paga mal, deja que el karma o simplemente la vida le ponga lo que es en su lugar. Ya está. Ya está. Todos somos hijos de Dios. Con eso que te digo, Géminis, deja a un lado el resentimiento, deja a un lado el rencor. Si a lo mejor de repente no hay reconocimiento, no pasa nada. Ya llegará ese reconocimiento que tú estás buscando. Ya habrá fortuna para tu vida. Pero tienes que liberarte de esas malas energías, mi querido Géminis. Tienes que liberarte. El que a mí me haya pasado una situación aquí en Barcelona negativa, no tengo por qué decir, cariño, que ya prácticamente no me gusta Barcelona. A mí me encanta Barcelona. Y tengo amigos catalanes que son maravillosas personas. Maravillosas. Simplemente que tuve la mala suerte que en ese día, cariño, todo el mundo me ignoró. ¿Vale? Y en ese momento mi grupo de amigos, pues no estaba. Yo les juro, pasaban por mí encima, cariños. Pero bueno, por esto no tengo por qué condenar a todos, cariño. La gente aquí en Cataluña es buena también. Es buena, ¿vale? Y lo digo porque yo tengo amistades catalanes y son buenas. Me han dado la mano, me han recibido en su casa. Pero a veces hay un grupito que no, ¿no? Pero bueno, muy bien. No todos son malos. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, exprese su amor, láncese, dé el primer paso, mi querido Géminis. Vale. Esta carta de los ángeles del amor, cariño, está relacionado para aquellos... Estoy muy abrigado. Estoy muy abrigado, sí. Para aquellos, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente te gusta una persona, pero por X motivos, tú quizás me dices, Richard, ¿y si me rechaza? ¿Y si me dice que no, Richard? ¿Y si no funciona? Cariño, por Dios, lo que tenga que pasar va a pasar. ¿Qué te había dicho anteriormente? A mal paso dale prisa. Cariño, expresa tus sentimientos. Seas hombre o mujer, expresa tus sentimientos. Que si te dice que no, pues ya está, cariño, ya sabe lo que hay. Si te dice que sí, pues mira, has perdido tanto tiempo para expresar tus sentimientos, ¿vale? Aquí hay algo que yo aprendí en Barcelona, que siempre me decían mis amigos. Richard, el no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. Entonces, cariño, ve en busca del sí. Dice esa persona, expresa esa persona, te quiero, te aprecio, te amo. O simplemente, mi querido Géminis, si en este momento tú tienes el corazón de piedra, por X motivos, no te quedes así, porque eso es malo, cariño. Eso es malo. Expresa a tus hijos lo tanto que tú lo quieres. Expresa a tu familia lo que tú lo amas, cariño. A tu pareja también. Richard, pero las mujeres no podemos decir esto. Para algunas cosas, cariño, el feminismo está bien alto. Para otras cosas, no. El hombre también necesita que nos digan, te quiero, te amo, te aprecio, eres especial. También, cariño, al igual como vosotras también esperan que le traigan un ramo de flores o chocolates, o le envíen de repente, o le digan vamos a comer al mejor restaurante, los hombres también queremos esto, cariño. Entonces, igualdad, mi querido Géminis. Lánzate, corazón. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? El tarot Z. A ver, corazón. Mi querido Géminis. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Me sale lo que es la carta de la justicia, cariño. La carta de la justicia. En tu vida se va a hacer justicia, corazón. Y las personas que a lo mejor de repente no estaban vibrando bien contigo, simplemente la justicia llega a sus vidas. Justicia. Siento, Géminis, que el karma
El karma va a hacer su labor. Siento esto, ¿vale? Entonces, corazón, deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Si tienes problemas legales, la justicia va a estar también lo que es a tu favor. La justicia también me dice, cariño, toma decisiones. Toma decisiones. Ese pensamiento, esa respuesta, ese comentario, algo que tú de repente quieres hacer hace mucho tiempo, pero tienes miedo, tienes que hacerlo ya. Toma decisiones, mi querido Géminis, me están diciendo, ¿vale? Muy bien, corazón. Me encanta sinceramente tu lectura, cariño. Vamos a canalizar, ¿vale? Vamos a canalizar, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Mi querido Géminis, en primer lugar veo, es como si hubiera una escena en la cual hay una criatura en una cuna y en cada esquina, cariño, hay 4 ángeles. Hay 4 ángeles. O tú quieres de repente la recuperación de uno de tus hijos o un familiar, un nieto, da igual, una nieta, y me dicen, hay 4 ángeles, mi querido Géminis, que están haciendo su obra. Veo lo que es la imagen de una cruz. No sé si a lo mejor de repente tú tienes una cruz en tu mano, si tú de repente tienes algún sitio donde hay una cruz, un pequeño altar, ¿por qué no? Un pequeño altar. Vamos a ver. Siento, mi querido Géminis, que en ese pequeño altar algo pasó. O se cayó de repente, yo que sé, cariño, un adorno, el florero, has visto que ha pasado algo. Tú tienes en casa como un altar, cariño. Puede ser de un santo, puede ser de una santa, una cruz, la Biblia, ¿por qué no? Pero algo ha pasado ahí. Algo ha pasado, Géminis, ¿vale? Tienes que estar atento o atenta. Te recomiendo que vayas a ver si ha habido un cambio. Te vuelvo a decir, a lo mejor yo que sé, cariño, se cayó yo que sé, el adorno, el florero, las luces o las velas. He visto una vela, cariño. Fíjate muy bien, mi querido Géminis, qué figura forma la cera de la vela que se ha derretido. Fíjate muy bien, Géminis. En esa cera de esa vela que tú has puesto, hay una figura. En esa figura, mi querido Géminis, está la respuesta. Está la respuesta que tú estás buscando. Si tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que he puesto una velita. Yo qué sé, porque quieres preguntar algo, porque necesitas un milagro, porque necesitas dinero. Y me gustaría saber si me han escuchado. Mira la figura de la cera. Cuando se te apaga la vela, forma una figura. Mira qué figura te entrega. Ahí está la respuesta que tú estás buscando. No sé qué tiene que ver el nombre de flor. No sé qué tiene que ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Te veo en un lugar, cariño, donde hay como una biblioteca o simplemente una estantería. Veo libros y ropa. Veo libros y ropa, Géminis. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Ha pasado algo, Géminis? Algo sobrenatural una vez en tu vida. Puede ser que esto haya sido justo al atardecer o al anochecer, Géminis. Puede ser. Pero tú has visto algo relacionado con la luz. Con la luz. Me dicen que fue tu papá. Me dicen, fue su papá. La energía de tu padre, para aquellos que a lo mejor de repente ya no están en esta tierra, que está en el cielo, cariño, fue la energía de tu papá. Vamos a continuar. Yo lo que estoy viendo, Géminis, la sombra de una imagen, pero es como que esta imagen tiene como una túnica, cariño, pero es como si estuviera agarrando a la energía de una criatura, corazón. Pero esa criatura tiene mucha luz, cariño, mucha luz. Entonces, mi querido Géminis,
Yo siento que el mensaje que te tengo que entregar, Géminis, creo que tú tienes como un dolor, una tristeza, porque una persona muy cercana a ti, especialmente hijos, hijas o hermanas o hermanos, ya no está en esta tierra. ¿Te gustaría saber si a lo mejor su alma está descansando en paz? Sí, cariño, tiene mucha luz, mucha luz. Existe una energía que lo acompaña. Esa energía lo cuida, cariño. Lo cuida mucho, ¿vale? Existe una energía. Y me vuelve otra vez a reflejar la imagen de una cruz. Para muchos de vosotros posiblemente el signo de esa persona era Leo. Era Leo, cariño. Para muchos de ustedes. Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis. Me dice que te haga recordar que tú te has encontrado algo. Y me dicen que ese objeto que tú has encontrado es una señal de la energía de ellos. Dice, fue muy difícil separarme, pero mi presencia siempre va a estar ahí. Por favor, que escuche su corazón. Siempre se manifiesta, dice, en un ave, cariño. En un ave. A lo mejor cuando tú estás caminando, a lo mejor de repente escuchas un canto de un ave. Siempre. Hay un grupo de ustedes que tenía un problema en las piernas o en los pies, cariño. Y es como que existe una energía que te lo saca, corazón. Vamos a ver qué más me dice. Pido disculpa, también me está diciendo. Pido disculpa por no haber entregado más. Pido disculpa. Es como que esta persona, Géminis, hubiera pasado por un momento de mucho estrés, como de enfermedad, cariño. Es como que una persona se fue de esta vida, pero por enfermedad, y se disculpa. Pero no hay nada que disculpar. Simplemente pasó nada más. Me dice que te rías más. Me dice que sonrías más, Géminis. Me dice que no pierdas tu dulzura. ¿Has estado últimamente cuidando algún animal? Sí, has estado cuidando algún animal, cariño. Porque la imagen que he visto es como si hubieras estado arropando a un animal. Me dice, Dios ha visto este buen gesto, Géminis. Dios ha visto este buen gesto. Muy pronto vas a recibir un consejo, me dicen. El otro punto, Géminis. Es importante que para aquellos que a lo mejor utilizan mucho el tabaco, cariño, es importante que les aconsejes que dejen esto. Es importante, ¿vale? Me están diciendo, si alguno de vosotros de repente ya tienen esa intuición de que tienen que dejar el tabaco, me dice que es importante que les aconsejes que dejen el tabaco. Hay un grupo que tiene un problema, cariño, y todo está relacionado con ello. Todo es libre albedrío, ¿vale? Yo solamente te digo lo que siento, nada más. Solamente lo que siento. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Hay una imagen de un personaje que tiene a dos criaturas en sus brazos. O tú tienes dos nietos, o vas a tener gemelos también, me dice Géminis. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Veo la imagen de una persona que no puede abrir los ojos. Posiblemente esta persona llora mucho o esta persona tiene problemas en los ojos, cariño.
Me dice que aproveche su tiempo. Me dice esto. Me dice que aproveche su tiempo. Me dice que disfrute de la vida, que viva la vida, cariño. Sí. Hay cosas que yo no puedo decir, ¿vale? Hay cosas que yo no puedo decir por tacto. Pero me dice que aproveche su tiempo, que viva su momento, me está diciendo. Es esto. Muy bien. Hay cosas que yo no puedo pasar esa franja. No puedo, ¿vale? Por ética, por tacto. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Las características, mi querido Géminis. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona de elemento agua que posiblemente te va a hacer una propuesta o de repente, cariño, viene otra vez a tu vida, se pone en contacto contigo. Puede ser de piel blanca o piel trigueña también, cabello corto. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Aunque me dice elemento agua que puede ser Sagitario, puede ser Escorpio, Cáncer y Piscis, también puede ser un Sagitario, ¿vale? Porque aquí hay un caballo, ¿lo ves? Aquí hay un caballo, cariño. Siento que inclusive muchos de vosotros quizá van a estar como de vacaciones, en un campo, puede ser playa también. La carta de la sacerdotisa. Últimamente sientes una conexión con una persona mayor de 40 años, puede ser madre, puede ser padres, pero también puede ser una persona muy especial. Esta persona puede ser alguien del signo Virgo, pero también, cariño, puede ser Tauro, Capricornio o cualquier otro signo. Se cuida mucho su aspecto físico. Tiene desarrollado lo que es el tercer ojo. Es una persona muy espiritual. Su trabajo de repente puede estar relacionado, cariño, con la belleza, la ropa también, ¿por qué no? Tiendas de ropa, joyas o maquillaje o el cuidado personal. Vamos a continuar. La carta también del 7 de bastos. Hay un grupo de ustedes, mi querido Géminis, que está en un proceso de meditación. Posiblemente está haciendo algo con las energías, yo qué sé, un abre camino, limpieza, cuidado espiritual, o estás haciendo yoga, ¿por qué no, cariño? Puede ser que muchos de vosotros sienten una conexión muy fuerte con una persona que es delgada o delgado, piel blanca, pero también puede ser piel trigueña, cabello largo. Inclusive se lo hace como trenza, cariño. A veces cuando tú te encuentras con esta persona, es como que me dice Richard, siento que conozco a él o a ella de toda la vida. Tú sientes una conexión muy fuerte. O simplemente, mi querido Géminis, lo estás soñando constantemente. Vale. Es importante, Géminis, recuerda, en primer lugar, el consejo que te he dado al principio de la lectura. No te sugestiones. No te sugestiones. No tengas miedo a lo que ha de pasar. Lo que tenga que pasar, que pase. El otro mensaje también, mi querido Géminis. No todos son malos. Por eso te conté la experiencia que me pasó aquí, en Barcelona. ¿Vale? No todos son malos. No metamos a todos en el mismo saco. Siempre va a haber alguien, cariño, que te va a escuchar, que te va a apoyar. Siempre. Es importante, mi querido Géminis, que no te sientas mal con las decisiones que tú has tomado. Porque todo, cariño, tiene un propósito de vida. Me dicen. Si no te sientes bien en un lugar, tienes que buscar también tu felicidad. Pero si tú me dices, Richard, estoy bien como estoy. Aunque no existe lo que es reconocimiento, sé que muy pronto lo habrá. Entonces, te quedas en el lugar donde tú estás, mi querido Géminis. Me dicen, si tú de repente tienes planes de hacer un proyecto fuera de tu zona de confort, tenlo por seguro que ese proyecto se va a concretar, ¿vale? Bendiciones, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.